Hola, hoy vamos a hacer el resumen del Pleno del Ayuntamiento de Lloret de Mar celebrado el 28 de mayo. El punto más importante fue la aprobación del Plan Especial Urbanístico referente a las viviendas de uso turístico. En este punto diseñamos el futuro del turismo de los próximos años en nuestra población. El objetivo en otras ciudades de los planes parecidos a este eran, y voy a citar diferentes ciudades que cita el estudio, en Berlín el evitar la reducción del número de viviendas asequibles destinadas a residencias permanentes. En Nueva York el objetivo es combatir el alquiler de corto plazo en viviendas residenciales, reducir la escasez de viviendas asequibles. En París, garantizar la pluralidad social, el equilibrio entre vivienda residencial y las actividades económicas. Y en Roma, regular el turismo, asegurar que la población no tenga dificultades en el momento de obtener una vivienda digna y asequible. ¿Qué mención hace este plan al derecho a la vivienda? Dice textualmente, tiene que establecer las previsiones necesarias con el objetivo de evitar que el uso de alojamiento turístico y temporal pueda sustituir el uso de vivienda. No aparece ni una medida concreta en la apuesta por un derecho a una vivienda digna y asequible, por lo que deducimos que al equipo de gobierno el derecho a una vivienda digna y asequible no le importa nada. Y así lo certifica cuando este plan se adapta a las actividades comerciales y de servicios y de las actividades hoteleras y pensiones. Ni una palabra a las necesidades de las personas que vivimos en Lloret de Mar. También reconoce este plan que los HUTs pueden influir en la aparición de más tiendas de souvenirs o de monocultivo y por consiguiente afecta sobre el comercio existente y genera problemas de convivencia entre turistas y residentes. Este estudio considera la generación de ocupación, crecimiento y diversificación de los puestos de trabajo, así como el impulso en los sectores cultural y de ocio y la mejora en las infraestructuras y servicios como activo del turismo que confiere un fuerte impulso al dinamismo económico y empresarial del municipio. Pero también reconoce que la integración de los HUTs en esta dinámica genera aspectos negativos. La actividad de estas viviendas, de esta actividad económica, dice el estudio, da lugar a molestias y tensiones que afectan a la dinámica social y económica y también, y ojo a lo que voy a decir a continuación, y dice textualmente el estudio, también a un deterioro de la capacidad de competencia de otros sectores de la actividad turística más innovadores y de mayor valor añadido, como son los hoteles y campings. Es decir, las viviendas de uso turístico dentro del turismo son las que menos riqueza generan tanto en empleo como en inversiones. Es una contradicción hablar de turismo de calidad y apostar por las viviendas de uso turístico. ¿Cuál es la situación actual? En estos momentos, en Lloret de Mar hay 2.914 viviendas de este tipo de actividad económica, que contemplan 16.000 plazas. ¿Cuál es la propuesta que hace el equipo de gobierno de Convergencia, Esquerra Republicana y Partido Socialista? Divide Lloret de Mar en 7 zonas del todo ficticias y aleatorias y aplica un tanto por ciento de viviendas de uso turístico permitidos respecto a los IBIs existentes. Otra vez se olvidan de las personas y ponen como eje principal de su práctica y de su política la propiedad. Y eso ocurre evidentemente porque este equipo de gobierno no tiene proyecto de ciudad. ¿Qué pasará al día siguiente de entrar en vigor este plan? Pues que se podrán instalar en Lloret de Mar 417 nuevos HUTs, hasta llegar a los 3.331, y concretamente en 2 zonas. En la zona que es del Rieral, Molí, Masbael, Cancargó, etc., y también en la Riera. Pero este número se verá incrementado según vayan creciendo los IBIs en Lloret de Mar. En el mejor de los casos, la reducción que plantea el equipo de gobierno no llega ni al 1% de los HUTs existentes, rebajándolo escasamente en 30 HUTs menos. Nosotros presentamos 3 enmiendas que iban dirigidas y que ponían en el centro de la actuación política a las personas. La primera era el dividir Lloret de Mar en zonas naturales, tal como la tiene en estos momentos dividido el Ayuntamiento y tal como aparece en su página web. Dividir Lloret de Mar por zonas, por barrios. La segunda enmienda iba dirigida a que contemplásemos las
un límite, un máximo de plazas en estas viviendas de uso turístico. Y ese máximo de plazas es en relación a las personas empadronadas en cada barrio, y poniendo un 10% como un máximo, que el 10% además lo puso el equipo de gobierno. Eso nos llevaría a tener un máximo de 3.380 plazas de UTS en Lloret de Mar. Y la segunda enmienda, si rechazaban la anterior, era fijar los UTS en función, un 10% de UTS en cada barrio, en función de los IBIs de las residencias principales. Y hay que tener en cuenta que Lloret de Mar, residencias principales, tiene aproximadamente 15.000. Es decir, estaríamos hablando de un máximo de 1.500 UTS en Lloret de Mar. También hay que decir que la argumentación de que teniendo un UT, las personas, los trabajadores, pueden pagar la hipoteca, es del todo falsa. Porque solamente 277 UTS, un 9% de los registrados, se califican como residencia principal. Quien dice esta argumentación está sobre una excepción, quiere hacer la regla, cuando la mayoría de las veces son grandes empresas quienes están gestionando estos UTS para su enriquecimiento y en contra del derecho de las personas de Lloret de Mar a tener acceso a una vivienda digna y asequible. Por otro lado, este plan va en contra de lo que dice el Plan Local de Habitatge de Lloret de Mar. Con las viviendas de uso turístico, los alquileres suben. Ya en el 2016, el precio medio de un alquiler era de 425 euros la vivienda. En estos momentos podemos hablar, en el 2018, que el precio medio es de 500 euros y así sucesivamente irá subiendo. También este Plan Local de Habitatge habla de los efectos negativos que tiene el turismo sobre el mercado de alquiler y el mercado de compra en las viviendas para la gente que vive en Lloret de Mar. En definitiva, este equipo de gobierno nos ha planteado un plan especial urbanístico pensado única y exclusivamente en los grandes poseedores de viviendas, en los grandes poseedores de propiedades, olvidando en su eje de actuación, en la política municipal, olvidando a las personas. Y lo que puede pasar en Lloret de Mar en un plazo corto de tiempo, un plazo mediano de tiempo, es que se convierta en un gran resort al aire libre, donde los que vivimos aquí nos tengamos que ir a los municipios limítrofes para poder tener acceso a una vivienda digna y asequible. Evidentemente, nuestro voto fue contrario por entender que no corresponde a los intereses de las personas que vivimos en Lloret de Mar, que responde a los intereses de una minoría poderosa que son amigos del actual equipo de gobierno municipal.